bienvenidos a mi canal. Este chico de aquí es Tyrone, tiene una ganadería de vacas, una ganadería Kauru se llama, y entiende de vacas pero no entiende de caballos. Ese chico se puso en contacto conmigo para que yo la asesorara para ir domando una yegua que se ha comprado. Esa que veis ahí en las imágenes es Cora, una yegua de 3 años que se ha comprado para que le ayude en el trabajo del campo y todo esto. Y entonces yo la estoy asesorando y él me está mandando vídeos para que yo vea cómo va la cosa. Le pedí permiso para poder colgarlo aquí en YouTube, no hubo ningún problema. Es más, lo veo hasta ilusionado y todo porque me envía algunos vídeos que me dice esto para tu canal te puede ir bien. Así que vamos a ver el progreso de esta yegua, tal como está haciendo Tyrone las cosas que yo le voy diciendo y las reacciones que va a tener esta yegua. Por lo que hemos visto hasta ahora, no será una yegua fácil y realmente pues esta es la historia de la yegua y por qué Tyrone se puso en contacto conmigo. Cuando Tyrone le puso la cabezada a la yegua recién comprada, aún no había contactado conmigo y la yegua parecía bien porque, según cuenta Tyrone, se dejó poner la cabezada sin ninguna clase de problema. El problema vino cuando le puso el ramal. Resulta ser que la yegua, al verse atada en el ramal, empezó a tirar hacia atrás descontrolada y se picó con el pastor eléctrico, provocando esto pues que la yegua se enredara, saliera corriendo y todo lo demás. Fue entonces cuando Tyrone contactó conmigo porque quería hacer las cosas bien y quería ir aprendiendo cómo poder domar a la yegua. Tyrone me dijo que en esos momentos estaban en un punto de que la yegua no se fiaba de él y, después de lo que me ha explicado, pues yo lo encontré normal. Había relacionado a Tyrone con el picada del pastor y, por lo tanto, miedo y dolor. Así que le dije que se lo tomara con calma y le diera golosinas, chuches o algo para volver a acercarse a la yegua. Una vez a la yegua la tuviera cerca, pues que le acariciara por todo el cuerpo, que nunca se acercara de frente, sino por las espaldas, y como podéis ver es lo que ha estado haciendo. La yegua parece bastante confiada, simplemente quiere las golosinas. Aún así, Tyrone le dije que nunca fuera directamente hacia ella, que fuera ella quien viniera, ya que los depredadores lo que hacen es ir hacia la presa, y nosotros teníamos que hacer ver a la yegua que no éramos depredadores. Podéis ver que la yegua ya está bastante más confiada, se deja tocar, sí es cierto que busca las golosinas, pero por lo menos no le tiene miedo a Tyrone, por lo menos ese trauma parece que ya haya pasado. El chico es una persona muy constante y también tiene mucha paciencia. Ha trabajado con esta yegua todos los días y todos los días me ha mandado un informe al cual yo he valorado y he ido indicando los pasos a seguir. Tiene dos cosas muy buenas que se necesitan en el mundo del caballo: paciencia y constancia. No tiene técnica, esa ya la recibe por mi parte, así que creo que al final acabaremos domando a la yegua. En vista de estos vídeos que vemos a la yegua como se acerca y Tyrone puede también acercarse a ella sin que recule ni nada, yo ya vi a la yegua bastante confiada. Y entonces le dije a Tyrone que era el momento de ponerle el ramal. Con cuidado y sobre todo sin tensar la cuerda, ya que creo que la primera vez a lo mejor tensó la cuerda y la yegua se asustó. Le comenté que se cogiera una cuerda larga por si la yegua retrocedía, poder darle cuerda sin tensarla. Lo principal es que Cora se sintiera cómoda, que no sintiera presión en la cabezada, ya que yo creía que este era el problema. Parece ser que estaba bastante equivocada. El chico, pues
como yo le dije, se cogió una cuerda larga y empezó otra vez el cortejo, esperar que Cora viniera, darle golosinas y estas cosas. Pero fijaros en el vídeo, algo que me llamó a mí también mucho la atención y no pude decirle nada hasta que me envió el vídeo. Aún así él tuvo su propia iniciativa. Cora en todo momento se acerca a Tyrone sin ningún problema, pero es coger la cuerda y Cora se transforma. O sea, ya está desconfiada, ya no quiere acercarse, como si la cuerda fuera el mayor miedo que pueda tener. Mientras Tyrone tiene la cuerda en el hombro no pasa nada, pero es sacársela del hombro y la yegua no quiere saber nada del chico. Parece ser que la cuerda ya la conoce, no sé si por bien o por mal, pero parece ser que no quiere saber nada de la cuerda. Fijaros, Tyrone intenta darle chucherías y enseñándole la cuerda. Aún así, la yegua ya no se acerca como antes. Cora guarda una distancia de seguridad, incluso retrocede, y eso que Tyrone no va directa a ella. Pero parece ser que ha visto la cuerda y ha dicho: uy, mal rollo. Evidentemente ese día Tyrone no le puso la cuerda larga y a mí me lo comentó por la noche y le dije que has hecho muy bien, que ni se le ocurriera ponerle la cuerda porque la yegua está bastante resabiada con la cuerda. No sé si es porque ella sabe que con la cuerda la pueden manejar o porque le tiene miedo. Aquí el problema no está con Tyrone, sino con la cuerda. Así que cambié las instrucciones que le di a Tyrone. Le dije que se olvidara de la cuerda y que le diera golosinas y a la misma vez cuando le da golosinas que cogiera con la mano la cabezada. Al día siguiente el chico empezó a hacer lo que yo le dije para evitar que la yegua se fuera corriendo. Si le coges la cabezada y ves que se va, pues ningún problema, la sueltas y que vuelva a venir por las golosinas. Las letras las ha puesto el chico porque imaginó de la alegría que cogió al ver que pudo coger la cabezada y la yegua no salió retrocediendo como una loca. Esto ya era un gran paso, ya que la yegua se dio cuenta que Tyrone la cogió y permanecía ahí, a su lado. Tyrone le iba dando golosinas, la acariciaba, pero la yegua seguía allí, tranquila, sin retroceder como lo hizo la primera vez que se le puso una cuerda larga. Esta terapia era para que la yegua sintiera un poco de presión en la cabezada y viera que no pasaba nada, que se la premiaba. Al ver estas imágenes le dije a Tyrone que la yegua ya estaba preparada y ya le podía poner la cuerda larga, ya que sentía presión en la cabezada, no echaba para atrás, estaba perfecta, y así lo hizo Tyrone. El resultado fue este. Coral, nada más ponerle la cuerda, empezó a correr. Tyrone intentó aguantar la cuerda larga, aún así empezó a deslizarse la cuerda entre los dedos. A consecuencia le quemó los dedos y Coral estaba suelta en el campo con una cuerda larga entre sus patas. Siempre que se trabaje con potros hay que llevar guantes para evitar esta clase de quemaduras. Logró quitarle la cuerda y seguimos con la terapia. Esta vez no era solo cogerle de la cabezada, sino provocar que andara con él con la cabezada, siempre premiándola con chuches para hacer las cosas bien y correctas, ya que era una potra de 3 años y no queríamos resabiarla. Después de más de una semana de terapia y haciendo lo que yo le había dicho, decidimos volver a poner la cuerda, a ver qué pasaba. ¿Queréis saber lo que pasó la segunda vez que le pusimos la cuerda larga? Pues suscribiros a mi canal para no perderos ningún capítulo de esta historia, la cual estoy asesorando vía internet. ¿Conseguiremos que la yegua deje de tirar? ¿Conseguiremos que la yegua aprenda a ramalear bien? Dejadme en los comentarios lo que creéis que ha pasado cuando le hemos puesto la segunda vez la cuerda. Os leo a todos. Darle like al vídeo si os ha gustado y habéis aprendido algo, y de esta manera también me motiváis para que siga contando la historia de Tyrone y Coral. Hasta la próxima, caballistas, nos vemos en el próximo vídeo.